Hoy vamos a ver teorema de la función implícita. Se parece bastante como al teorema que habíamos visto en Matemáticas 1, solamente que ahora este es para más variables, así que de eso trata. Bien, entonces, vamos a partir. Este teorema en realidad nos busca que nosotros todo el rato trabajamos con funciones que son así, como de este tipo, como f de x, y igual a z, ¿cierto? Y aquí todo el rato hemos trabajado de esa manera. Pero de repente hay funciones que no necesariamente yo puedo expresarlas de esa manera. Puedo tener, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces acá uno dice, ya, o sea, uno podría despejar el z, que es como el papel de la variable dependiente, nos quedaría como una cosa así, como z igual a más menos raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, pero ese más menos ya me complica la cosa porque en vez de aparecer una función, me terminan apareciendo dos funciones. Así que por ahí no sería la solución para hacer esto. Bien, entonces lo primero, vamos a ver algo acerca de la regla de la cadena, que habíamos visto anteriormente. Entonces, si se acuerdan, cuando teníamos una función de esta manera, f de x, y igual a 0, habíamos visto en Matemáticas 1 que esto definía ahí en forma implícita. Es decir, hay una función y de x que está ahí, pero está en forma implícita, no está como el y despejado. Entonces, en realidad, ¿cierto? Es ahí que está dentro, se puede escribir como una función de x, esto igual a 0, y cuando derivábamos esto, nos va a quedar una expresión como con cada una de estas derivadas así, de esta manera, ¿cierto? Esa es la cosa como lo que estábamos usando en Matemáticas 1, que en realidad eran derivadas parciales. Entonces, por regla de la cadena, una derivada quedaría de esa manera. Y acá, si uno intenta despejar este de y a dx, va a aparecer esa expresión así, de y a dx, va a ser igual a menos df a dx dividido menos df a dy. Bueno, ese sin menos, ahí. Y esta de acá es la que nosotros habíamos visto en Matemáticas 1, o sea, cómo sacar la derivada implícita de esa manera. Ya, vamos a tratar de extender esto, que le estaba haciendo como un recuerdo de lo que habíamos visto antes, de extenderlo, pero a más variables. La idea es que lo podamos ver si la función tiene más variables, podamos hacerlo igual. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es trabajar con la regla de la cadena que habíamos visto anteriormente. Bien, voy a poner aquí, bueno, aquí viene la explicación, pero voy a dar como a mi estilo de tres funciones, ya como para ir entendiendo cómo de dónde viene. Supongo entonces que tiene una función así, f de x, y, z igual a 0. Y lo que sabe es que esto define a z como función de x e y. Es decir, de alguna manera, uno sabe que el z es algo que en realidad depende del x e y. Y está escondido dentro de esta expresión. Si hacemos la regla de la cadena que habíamos visto hace algunas clases de atrás, puedo escribir el árbol de dependencia de esto. Es decir, puedo decir aquí, ya, ok, f entonces depende de tres variables. Depende del x, depende del y depende del z.
Pero el z también depende de dos cosas. Depende de x y depende de y. Eso es lo que está diciendo esta expresión acá. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar df a dx? Aquí tengo que ver todos los caminos que llegan a eso de ahí. Entonces, una cosa que vamos a hacer acá es ver que esto, por ejemplo aquí, uno voy a colocar df, o sea, le voy a colocar df de x, pero uno sabe que esto está igualado a cero, ¿cierto? Esa es una clave como de la expresión. Entonces, voy aquí a quedar que eso queda como cero, que está igual acá, y la derivada del camino a f sería de f a de x más de f a de z por de z a de x. Ese sería el camino para llegar a la derivada de x, y como ven está igualado a cero porque, lo voy a remarcar aquí, porque en un principio mi expresión está igualada a cero. Eso va a ser importante cuando hagamos también derivadas implícitas. Y esta expresión de acá me permite despejar de z de x. Entonces de z de x sería menos de f a de x dividido menos de f a de z. Eso ahí. Bien, entonces tengo esa expresión. Y, Profe, ¿sí? ¿por qué queda negativo el df de z? Es solo un negativo, por donde igual es lo mismo, solo uno. Queda negativo uno porque si te fijas pasa para otro lado, ¿cierto? Hacia donde está el cero, Sí, y sí. después dividimos esta expresión de acá, esa expresión que está ahí. Ujú. Así que debería quedar solo un negativo. Y esta se parece mucho a la que ya habíamos visto alguna vez como en matemáticas 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la derivada de i? En la de i pasa algo exactamente lo mismo, que sería df a de i más df a de z por dz a dx, o sea, de i. Y acá vemos también que al despejar ocurre esto aquí, que me queda menos df a de i dividido df a de z. Ahora, una cosa importante que esto nos dice cómo encontrar entonces las derivadas de z sin despejar el z. Ese es el sentido de la derivada implícita. Entonces, aquí una observación. Estamos encontrando de z a de x y de z a de y sin despejar z de nuestra expresión. Y eso es porque estamos ocupando el teorema entonces de la función implícita. Voy a ver un ejemplo y después voy a ver los alcances que tiene este teorema, porque eh, no siempre se puede usar, ¿ya? No siempre se puede utilizar por la forma que tiene igual, pero vamos a ver cómo se puede hacer ahí. También después voy a ver derivada total, y en derivada total igual vamos a volver a ver otra forma en que podemos llegar a este mismo resultado. Entonces, me voy a robar estas dos de aquí. Vamos a estar por acá. Suponga que tenemos lo siguiente.
sea la expresión x cuadrado más xz más y por e elevado a z igual a x por y. Entonces yo tengo eso de aquí y me dicen encuentre de z a de x y de z a de y. El problema de esto es que sería utilizar lo anterior, lo que hemos visto ya de derivadas parciales, es que yo pudiera de alguna manera aquí despejar z y que me quede aquí una expresión con x e y. Entonces ahí podría encontrar las derivadas sin problema. Pero no puedo despejar el z de acá, porque aunque lo intenten hacer, cuando el z está en un exponente y está multiplicado ahí, no hay forma de despejarlo. Entonces, no puedo despejar el z, pero aún así, sin poder despejar el z, yo igual puedo encontrar estas derivadas parciales. Esa es la gracia del teorema de la función implícita. Así que lo primero es armar esta función x y z igual a 0, que habíamos visto más arriba. ¿Cómo la armo? Bueno, es fácil, ¿cierto? Tengo esta expresión ahí, tiro todo hacia un lado y lo igualo a 0. En nuestro caso, nuestra función f de x y z va a ser x cuadrado más xz más y elevado a z menos xy. Y eso está, por supuesto, igualado a 0. Si ven que lo único que hice fue entonces tomar lo que estaba en el lado derecho y pasarlo restando hacia el otro lado, y de esa manera me, me quedó todo igualado a 0. Eso es lo primero, formar esta función que está igualada a 0. Lo segundo, ya que tengo eso, ahora lo que debería hacer es encontrar las derivadas parciales con la fórmula que tenemos ahí arriba. Esa de ahí. Entonces, necesito las derivadas parciales de f, las necesito todas. Primero la derivada parcial de f respecto a x, que sería 2x más z menos y. La derivada parcial de f respecto a y, que sería e elevado a z menos x. Y la derivada parcial de f respecto a z, que sería x más y por e elevado a z. Y ahí tengo las tres derivadas parciales. Entonces, ahora para poder encontrar de z a de x y de z a de y, lo único que debo hacer es armar esto con las cosas que encuentro arriba, es decir, de z a de x va a ser menos fx partido fi. Esa notación que estoy usando ahí, perdón, fz, esa notación que es fx es lo mismo que decir la derivada parcial de f respecto a x, pero una forma más rápida de anotarla. Y entonces, como ya la encontré en el punto 2, esto sería menos 2x más z menos y dividido x más y por e elevado a z. Y ahí ya tendría una de las derivadas parciales de z. ¿Ya? De z de x ya lo podría encontrar con eso. ¿Y cómo encuentro de z a de y? Bien, es lo mismo, pero aquí es fi, fz. Entonces me quedaría menos e elevado a z menos x dividido x más y por e elevado a z. Y ahí tengo la otra derivada parcial. Entonces, de esa manera puedo encontrar las dos derivadas parciales de z, y el punto es que lo hacemos sin despejar el z. Y esa es la gracia de esto, que de esta expresión que estaba ahí arriba, no necesitamos despejar el z, sino que más bien puedo encontrar estas derivadas parciales, ¿cierto? De esa manera. Bien, veanlo de esa manera, más
los detalles para que entiendan como cada parte de lo que estamos haciendo. Y si tienen alguna consulta me dicen. Profe, entonces si nos lo dejamos expresado no se desarrolla más. Ahí claro, porque lo primero que estamos haciendo es encontrar las derivadas. Después le podemos dar interpretación, podemos evaluarlas también. Depende ya del problema. Este problema no tiene contexto, ¿cierto? Hay que solo encontrar de z de x y de z de y. Ah, ya. Gracias, profe. Hay un detalle, siento esto, ¿ya? Que no sé si lo pueden notar, pero la derivada de z me queda en el denominador. Y a la hora que yo vaya a evaluar esta derivada, ¿qué pasa si, por ejemplo, el x y el y valen cero? Cuando me hagan evaluar esto, me va a quedar, las dos expresiones me van a quedar divididas por cero. Profe, tengo una Ujú. consulta que Dígame. lo, pucha, no sé cómo decirlo. Ya, filo, pero el, la resta que está ahí no tenemos que poner como el numerador entre paréntesis. O sea, el menos que está El- ahí. Mira, esa es una cosa de esta manera. Por ejemplo, cuando uno coloca menos a partido b, se está refiriendo a que es menos toda la fracción, ¿cierto? Ajá. Igual uno podría utilizar esto, por ejemplo, así. Y se está refiriendo a que es menos toda la fracción. Sutilmente, si yo coloco el menos arriba, tengo que ver esto de esa manera, Ah, así. ya, ya. O podría tener esta expresión así, mira. Estas tres expresiones que acabo de anotar aquí, esa, esa y esa son la misma, Ah, ya. Ya, profe. Gracias. ¿ya? Entonces, claro, ahí estoy dejando el menos afuera de la fracción. Eso que preguntó Josefa recién, igual es una duda bien común. Así que siempre uno se topa con esa pregunta y a veces incluso provoca algunos errores como algebraicos, ¿ya? Así que siempre es bueno tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta de esta derivada implícita? Tiene tanto parecido con lo que ya habíamos visto antes. Siempre Z va a depender de X y. Ah, no, ¿cierto? Pero como, aquí hay una cosa como de costumbre. Qué bueno que preguntas eso porque hay una cosa muy de costumbre. Por ejemplo, uno dice siempre el i, o sea, el i depende del x cuando trabajamos en funciones de una variable. Y bueno, la verdad es que uno siempre lo caracteriza así, está acostumbrado a que el i dependa de x. Pero si el x dependiera del i, igual podríamos trabajar todo. Lo que pasa es que habría que cambiar los nombres. Y en este caso, es súper importante ver que en realidad lo que pasa con el z es que estamos diciendo que el z depende de x y. Pero ¿qué pasaría si en realidad a mí me dicen, no, ¿sabes qué? Lo que ocurre en esta función es que el y depende del x y del z. ¿Cómo me cambiaría eso? Entonces, agreguemos una cuarta parte y digamos, ¿cómo puedo encontrar de y a de x? ¿O cómo puedo encontrar de y a de z? Aquí suponiendo que el y depende del x y del z. Si uno retrocede en este trabajo que hicimos hasta acá, le cambiamos la dependencia a eso y le colocamos que el i depende del z y del x, no nos va a quedar algo muy diferente a lo que hicimos aquí, sino que más bien lo único que van a cambiar van a ser el orden de estas cosas. Por ejemplo, acá nos va a quedar que para encontrar esta derivada va a ser menos fx partido fi, y para encontrar esta va a ser menos fz partido fi.
Entonces, aquí nos quedaría como menos 2x más z menos i, dividido el fi, que es e elevado a z menos x. Y aquí nos quedaría menos x más i por e elevado a z, dividido fi, que es e elevado a z, menos x. Y ahora, esa pregunta que hace está súper buena porque aparte, de repente en estos ejercicios de derivada implícita, no nos preguntan exactamente cómo calcula la derivada implícita, sino que nos presentan un problema, donde en este problema hay otras variables, hay 3 variables, por ejemplo. Y de alguna manera nos dicen cuál depende de las otras 2. Entonces tú dices, esa que está dependiendo de las otras 2 está haciendo el papel como del z. Y eso es lo que hay que reconocer. De hecho, en derivada implícita al final no vamos a trabajar ni con x y z, sino que podemos trabajar, por ejemplo, con a, c y t, por ejemplo. Y ahí uno tiene que ver como cuál depende de las otras para poder armar esta derivada. Así que es bien dado como por ese lado. No sé si en la guía 1 ya hay de estos ejercicios, pero si no, en la guía 2 que les voy a subir, vienen estos ejercicios que son planteados de derivada implícita, donde uno tiene que reconocer la variable, ¿cierto? Y a ir identificando cuál sería el papel del z, como el que depende de las otras 2. Aunque el panorama no va a cambiar mucho, ¿cierto? Aquí como que les di la pista principal porque ¿qué pasa siempre con eso, con estas derivadas? Uno, como para recordar como una técnica de cómo acordarse cómo es la derivada implícita, se puede inferir que aquí el orden de las variables están cambiados. Así que es una buena manera de recordar igual cómo se comportan. Bueno, aquí ahí el PPT es súper largo, pero tiene este ejercicio ya como también de derivada implícita. Y lo que le quería decir, que lo voy a agregar por acá, al final de esto, es que cuando hacemos la derivada implícita, vamos a regresar al ejemplo clásico, al del f de x, y, z, igual a 0, y sumamos que ya tenemos de z a de x, que es igual a menos fx partido fz, y de z a de y, que sería menos fi partido fz. Lo que pasa con este es que, como les contaba, de antes hasta aquí habíamos, en el ejercicio anterior encontramos solamente la derivada, pero no la hemos evaluado. Bien, entonces vamos a agregar algo acá. La derivada implícita existe en el punto x0 y 0, z0, siempre que fz evaluado en esto sea distinto de 0. ¿Ya? Y eso es importante, porque si es 0, se me indefinen las derivadas parciales. Así que eso es algo a tener en cuenta cuando uno hace derivada implícita. Bien, quiero hacer uno, pero no sé, estos de aquí, bueno, están hechos. Yo creo que esto los pueden ver ustedes. Este sí. Este lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con evaluar al final, para que veamos qué pasa si me hacen evaluar la derivada implícita. Y de ahí vamos a pasar a la derivada total.
Entonces, por ejemplo, que queramos calcular las derivadas de esta de acá, esa expresión, calcular de z a de x y de z a de y, y le vamos a dar un valor a donde lo queremos calcular, ¿ya? Ese valor, por ejemplo, puede ser el... en x igual 1, y igual 1. Entonces, ya, perfecto. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a calcular estas derivadas parciales. Normal primero la función. Ahí, f de x, y, z. X cubo más y cubo más z cubo más 6x y z menos 1. Ya, ahí. Estaba pensando un poco que no quedara tan feo después el resultado, pero no sé, veamos cómo va a quedar. Entonces tenemos ahí s de f de x, y, z, y nos queda la expresión de esa manera. Entonces ahora calculamos todas las derivadas parciales de f de x, que sería 3x cuadrado más 6y, de f a de y, que sería 3y cuadrado más 6xz, y de f a de z, que sería 3z cuadrado más 6xy. Esas serían las tres derivadas parciales. Bien, y ahora las armamos, es decir, calculamos de z a de x, que sería menos 3x cuadrado más 6y. Todo esto dividido en 3z cuadrado más 6xy. ¿Ya? Esa sería la primera derivada. Incluso puedo aquí simplificar porque me va a quedar x cuadrado más 2 y z. Todo esto dividido en z cuadrado más 2xy. De esa manera. Ahí ya tendría una de las derivadas, que sería el de z de x. Y de z a de y nos daría menos 3y cuadrado más 6xz dividido 3z cuadrado más 6xy. Y también podemos factorizar aquí, nos va a quedar y cuadrado más 2xz, todo esto dividido en z cuadrado más 2xy. Ya, hasta ahí lo habíamos hecho igual que adelante. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver esto acá y decir, ya, lo quieren en el x1 igual 1. Bueno, será cosa de reemplazar en cada una de las derivadas parciales. Pero si fijan que en la expresión tengo un z también, como acá, y que claramente si yo quiero saber cuánto vale esta derivada, tengo que ver cuánto vale el z igual. Así que tenemos que x vale 1 y que y vale 1. ¿Cuánto vale z para poder reemplazarlo en eso ahí? Entonces nos remontamos a la expresión original, esta. Aquí hay que reemplazar. Nos queda 1 más z al cubo más 6z igual a 1. Entonces aquí nos queda que es z al cubo
más 6z menos 1 igual a 0. O sea, más 1 igual a 0. Esos serían los posibles valores del z. ¿Ya? Es que cuánto vale el z ahí. Pero vamos a ver. Una vez que obtenga ese z, voy a poder reemplazarlo en las derivadas parciales y encontrar finalmente cuál es el valor. Bueno, aquí hay una z aproximado. Z aproximadamente es menos 0,1659. Entonces ahí ya tengo el z y tengo todo el resto, ¿cierto? Porque en verdad ya encontré el z, el x, el y me lo daban en un principio, es cosa de reemplazarlo ahí y ahí. Y el x también, ¿cierto? Acá, que también nos dieron de un principio el x, reemplazo ahí, ahí y ahí. Ya teniendo las tres cosas, las puedo reemplazar y puedo encontrar efectivamente cuál sería cada una de estas combinaciones. ¿Mm? Me daría un número, cada derivada parcial, en vez de darme una expresión. Entonces, si no me dan el z en un principio, como en este ejercicio, yo puedo calcular z. Tengo que reemplazar el x y el y en la expresión que está arriba, y ahí puedo encontrar efectivamente quién es el z que ando buscando. Entonces, para encontrar de z a de x y de z a de y, basta reemplazar x y z por sus valores. Bien, ver bien, si tienen alguna pregunta. Profe, ¿puede bajar un poquitito? Que no se ve Sí. el último que anotó. En eso, ahí sí. Decía, sí. Profe, Sí, dígame. cuando puso reemplazamos, ahí sacó como la derivada de z. Reemplazamos. ¿Dónde? Es que, bueno, el Sí, objetivo donde del sale ejercicio. Sí, z elevado a 3 más ya. 6z más 1. Ya, Y ahí reemplacé el x igual a 1 y el y igual a 1. ¿Ya? sí, Para poder encontrar quién es z, que sí, me dio enviando eso, ¿cierto? Y ahora que ya tengo z, y que tengo el x, y que tengo el y, los puedo reemplazar en estas expresiones de acá. Y ahí puedo encontrar quién es de z de x y de z de y, que es el objetivo del ejercicio, ¿cierto? El objetivo en realidad principal es saber quiénes son estos dos. sí. Ya, profe, gracias. Solo que uno se fija que nos dicen en x1 y en y1, pero ¿y en z cuánto? Eso es lo que vimos después. Ya, entonces vamos a pasar al otro tema, el día que es la derivada total. Vamos a hacer un break de 5 minutos y vamos a empezar con ese tema. Profe, una pregunta, o sea, una Ujú. pregunta. ¿Podría subir cuando yo tengo la condición que la derivada implícita existe en el punto y me quede ahí? Como que, En eso de que... ¿Eso? sí, eso. Puede tomarle una foto, por favor.
Ya, gracias. Ya, entonces vamos a ver la otra parte, diferencial total o también llamada derivada total. Tiene que ver con el cambio que ocurre en una función en todas sus variables. Habíamos visto anteriormente de que la derivada parcial significaba de una manera cómo cambiaba la función respecto a una de sus variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de f a dx significa cómo cambia f respecto a un cambio marginal de x. Y de f a de i era lo mismo, ¿cierto? Es cómo cambia f respecto a un cambio marginal de i. Tenemos esas dos cosas. Y cuando vemos estas dos de aquí, uno dice, bueno, pero el f, ¿qué pasa si las dos cambian al mismo tiempo? ¿Ya? ¿Qué pasa si x e y están cambiando marginalmente? Entonces, de ahí sacamos algo que se llama la derivada total de una función, que viene a partir de lo siguiente. El cambio que se produce en una función va a tener que ver con varias cosas que vemos aquí. Va a ser el cambio de la función respecto al cambio en una variable por el cambio diferencial de esa variable, pero así, más el cambio en la función en otra variable y ver cuánto se mueve esa variable de ahí también.
La derivada total entonces es la suma de las dos variaciones en realidad, la suma de la variación que tienen una variable y la suma de la variación que tienen la otra variable. De aquí que se saca en términos de diferenciales así. Donde lo que nosotros vamos a hacer es aproximar un poco esto, ya trabajarlo con aproximaciones como por la utilidad que tiene, pero primero ver la teoría de la derivada total, que es esta acá. Entonces, esta derivada total nos viene a decir como, en otras palabras, el cambio total es la función si varían marginalmente x e y, es decir, si cambia tanto el x como el y, el cambio total en la función está determinado de esa manera. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto acá? Hay utilizaciones como que se pueden hacer para aproximaciones y otras que en realidad van más enfocadas, ¿cierto?, a otro estudio que es más de ecuaciones diferenciales. Nosotros las vamos a utilizar para aproximar cosas y para ver cambios en funciones. Bien, a partir de esta vamos a tomar entonces su forma aproximada. Que sería el cambio en f es aproximadamente df a de x por el cambio en x más df a de y por el cambio en y. Esta es la forma que nosotros vamos a utilizar de la derivada total. Aprovechando que conocemos las derivadas parciales. Entonces, esta es una extensión de lo que habíamos visto de derivadas parciales, porque acá vamos a ver cómo cambia una función. Cómo cambia una función si yo muevo ambas variables. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con ese de aquí. Entonces, primero, copiar esas dos, ¿cierto? Que son las importantes de este ejercicio. La de arriba, que es la que no vamos a ocupar porque tiene que ver más con los diferenciales, ¿cierto? Marginales, pero la de abajo va a ser la aproximación que vamos a usar. Es decir, recordar que la función cambia y es la suma de las dos variaciones, tanto del x y el y, que están ahí abajo. Entonces, nosotros, por ejemplo, habíamos utilizado qué pasaba cuando el x aumentaba en 1 y cuando el y no variaba. ¿Qué me aproximaba el cambio en la función? Resulta que esta función, esta fórmula que está aquí abajo, sirve también para esos casos, y va a ver que a lo que llega es que el cambio en la función es simplemente la derivada parcial de x, ¿ya? Eso es lo que va a pasar en el caso de que se tenga una cosa así. Entonces lo vamos a revisar. Por ejemplo, si el cambio en x es igual a 1, y el y no cambia, es decir, el cambio en y es 0, de la fórmula anterior, el cambio en la función es simplemente df a dx. Cosa que nosotros ya sabíamos de antemano. Ya nosotros ya sabíamos qué pasaba eso. Cuando queríamos calcular qué pasaba cuando el x aumentaba en 1,
y el y no variaba, ¿cuánto cambiaba la función aproximadamente? Lo sacamos solamente con la derivada parcial de x. Y si el y cambiara en 1 y el x no cambia, nos queda que el cambio en la función es simplemente la derivada parcial de f respecto a y. Pero esto ya es más extenso, porque yo podría tener ejercicios donde le podría decir, ¿qué pasa si tanto el x como el y cambian en 1? O si el x aumenta en 1 y el y disminuye en 1. Y todas las combinaciones posibles, en realidad, las puedo armar con esta derivada total. Siempre va a ser en 1. No, no, de hecho, el 1 es como, es como el que más, es como el límite de lo que más tú puedes cambiar. Pero ese Ah, ya. cambio, ese cambio, entre más chiquitito sea, es mejor la aproximación. Ya, O sea, por ejemplo, si el delta x vale 0,1 y el delta y vale menos 0,1, es muy buena la aproximación que te va a dar. dale. Gracias. Así que sí, por eso en el 1 es como una cosa que estamos trabajando nosotros antes, pero ustedes ven que acá ya puedo dar otros valores. No más grande que 1 porque si no la aproximación va a ser muy mala, pero sí como 1. Bien, entonces, ¿cómo podríamos usar esto que tenemos acá, pero para hacer algún ejercicio aplicado? Entonces veamos lo siguiente. Suponga que usted quiere calcular, voy a llevarme esa fórmula, la voy a copiar más abajo. Suponga que si quiere calcular lo siguiente, tengo eso ahí. Se tiene la función de producción P h, k, con h elevado a un medio, k elevado a un medio. Aproximar el valor de P en h igual 3,9 y k igual 9,2. Entonces uno dice, sería súper ideal que estos números no fueran decimales, porque ya con ser decimales ya ocurre un problema, ¿cierto? El problema es que cueste evaluar un decimal en una raíz. Entonces, para tener una idea de cuánto va a cambiar, cuánto va a ser el valor de P, con esto de aquí, vamos a utilizar lo anterior, de una forma muy diferente a decir cómo aproxime el cambio, sino que vamos a ver cuánto va a valer el valor ahí en base a un valor anterior. Lo primero que hay que tener en cuenta de esto es lo siguiente, que tenemos que el cambio en P se puede calcular como la derivada de P respecto a H por el cambio en H, más la derivada de P respecto a K por el cambio en K. Eso usando lo que está ahí arriba, ¿cierto? Eso de aproximar un cambio. Entonces, teniendo en cuenta eso de ahí, yo podría decir, ya, tengo entonces que por aquí tengo un valor de antes y después. Esa es la mejor manera de ordenar esto aquí, así. Puedo decir, mis valores ideales del H. Del H podrían ser H igual a 4, que es más fácil de evaluar, K igual a 9. Entonces, cuando cambia el H, en cuanto aquí,
Entonces aquí el K, XP, entonces vamos a usar valores fáciles antes, vamos a ver sus cambios y después vamos a calcular qué pasa después. Antes podría tener con H igual 4, K igual 9, que serían valores fáciles de evaluar, y el P, si yo evalúo esos dos valores, con 4 y 9 me va a dar 2 por 3, me va a dar 6. Pero nuestros valores no son ni 4 ni 9 para que den 6, ¿cierto? Son 3,9 y 9,2, ese es el problema. ¿Cuánto tiene que cambiar el H para que después me dé 3,9 el H? ¿O cuánto tiene que cambiar el K para que después me dé 9,2? Entonces, aquí hay que ver cuánto tiene que ser delta H para que yo se lo aplique al H y me termine dando 3,9. Delta H es el cambio que sufre ese número. Entonces, este es menos 0,1 y el otro es 0,2. Y así llego a esos valores de ahí. ¿Cómo calculo delta P? Bueno, ahí me va a servir la fórmula que tengo allá arriba, ¿cierto? Esa que tengo allá arriba me va a servir para calcular el delta P. Entonces, delta P va a ser aproximadamente de P a de H, que es 1/2, de H elevado a menos 1/2, K elevado a 1/2, por el delta H, que es menos 0,1, más 1/2 de H elevado a 1/2, K elevado a menos 1/2, y la otra derivada por delta K, que es 0,2. Y esto lo evalúo en el punto inicial, que sería el 4 y el 9, entonces nos quedaría 1/2 por 3 medios por menos 0,1, más 1/2 de 2 por, o sea, 2 dividido 3 por 0,2. Esto es aproximadamente, haría 3/4. Eso de ahí. Nos va a dar menos 0,0083. Entonces, eso es lo que vale delta P. Bien, y entonces, lo que yo ando buscando es cómo evaluar P en estos valores como 3,9 y 9,2. Sé que si al H le sumo su cambio, obtengo el valor de después, ¿cierto? El K más el cambio es eso. Y bueno, este P es el P antiguo más su cambio, que sería 6 menos 0,0083, que es 5,9917. Y ese es el que ando buscando en el ejercicio. Entonces, de esa manera puedo aproximar, ¿cierto?, una función de producción mediante este cambio de acá. Profe, una pregunta, ¿Sí? que me perdí como en la mitad de, cuando ya derivó, Mm, cuando iba a sacar el cambio de B, pero ¿de dónde salió ¿ya? ese 3 medio y el 2/3? Porque cuando estamos sacando el cambio, las derivadas se evalúan en el punto inicial, que son cuando el h vale 4 y el k vale 9. Entonces, si uno reemplaza el k en 9, te queda 3, y el h en 4 te queda el 2 abajo, h elevado a menos 1/2. Ah, ya. Eso elevado a 1/2 es una raíz, ¿ya? Es la raíz
raíz de K, raíz de H. Profe, ¿por qué puso que el H antes era 4 y el K era 9? Ah, porque el punto es que nunca nos dicen esos valores en el ejercicio, ¿cierto? Nosotros en el ejercicio nos dicen como calcule el P en 3,9 y en 9,2. Entonces yo digo, pucha, este P no es fácil de calcular en 3,9 en 9,2, pero sí es fácil de calcular si el H fuera 4 y si el K fuera 9. Porque como es una raíz, ¿cierto? Sería fácil de obtener. Y por eso preferí como calcular qué pasaba antes con esos valores, analizar sus cambios y así ver cuánto valdría el P, si es que ahora el H vale 3,9 y el K vale 9,2, que ese es el objetivo, ¿cierto?, de este ejercicio, que es calcular esto. Ese de ahí, ¿cierto?, que sería el P. Profe, Ujú. y para sacar el valor de antes de P, reemplazó en la función original H como 4 y K como 9. Exacto, exacto. Ah, ya. Porque ese es el P que es el valor cuando el H vale 4 y cuando el K vale 9. Y Ya. este de acá es el P cuando el H vale 3,9 y el K vale 9,2, que es el que nosotros queríamos. Ya. Gracias. Ya, entonces, para terminar lo de hoy día, como vimos estas dos aplicaciones, me interesa así más porque la primera en realidad se entiende bastante más fácil como la derivada implícita porque ya vieron esto, pero esta no, esta es algo más nuevo, ¿cierto? Esta de aproximar un valor antiguo con un valor nuevo, ¿cierto? Ahí. Entonces, vamos a dejar uno planteado. O sea, la función de producción h, k igual a 3 h elevado a 1/3 por k elevado a 1/2. Aproxime P en h igual 26,8 y k igual 25,3. Usando derivada total. Ya, entonces, este ejercicio, para que lo suban como actividad 2 de la clase de hoy día. Traten de seguir el modelo que está más arriba, lo vuelvo a colocar aquí. ¿Ya? Y el que hay que hacer es este. Y al igual que la clase anterior, lo ideal es que lo suban acá, como actividad 2.
Si lo hacen ahora, me pueden ir consultando si es que les aparece alguna duda en el camino de este ejercicio, pero la idea es que lo hagan en este rato. Y lo suban después a Canvas. Eso ahí. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿cuál era la función del ejercicio anterior? La función de ejercicio anterior era h elevado a un medio y k elevado a un medio. Espérame, a ver. Ya. Gracias, profe. No sé si quieren que copien ese y dejo puesto el ejercicio anterior. Sería mejor, yo creo, para que vean. Profe, los valores de h y de k los aproximamos al más cercano, ¿cierto? Al entero más cercano. Al entero más cercano que convenga, ¿sí? Claro, Mm. al más cercano. Profe, disculpe, Sí, el dígame ejercicio nomás. era 3H. Es que no sé si lo... Sí, Ah, sí, ya. Gracias, profe. ahí. Profe, una consulta cuando dice aproxime P en 26,8. ¿Lo tengo que considerar como antes o después? No, es el después, o sea, la idea es como que tú calcules como un antes con valores que sean más amigables,
que hagan cambios en la función, en las variables y en la función, y luego pueda calcular como en esos valores que no son tan amigables, que son decimales. Ya, vale, gracias. Básicamente aquí lo que ocurre es esto, como este más su cambio termina siendo este de acá, el otro color. Este más su cambio termina siendo ese. Profe, Sí, dígame. ¿cómo puso cómo lo sacó de que antes P iba a ser igual a 6? Ah, porque con ese valor de h, este p siempre es el valor que toma p cuando con h y k, ¿cierto? Así como, recordemos que p es una función que depende de h y k, ¿sí? Entonces, si h vale 4 y k vale 9, me queda 4 elevado a un medio por 9 elevado a un medio, que me da 6. Ah, ya. Ya, gracias. Entonces, al final lo que uno hace con esto es como decir, ya, voy a calcular el p cuando el h vale 4 y el k vale 9, me termina dando 6. ¿Qué pasa si el h cambia en algo y el k cambia en algo? ¿Cuánto va a cambiar p? Y ahí puedo ver cuánto sería el p si es que el h valdría 3,9 y el k valdría 9,2. Profe, una pregunta para determinar ¿Sí? el cambio de P. Usted que puso la aproximación de un medio de H, ahí cuando usted después reemplaza el H, lo reemplaza con el valor de 4. Exactamente. Sí, siempre el valor de antes. Ya, gracias. Yo supongo que habrán elegido los valores como 27 y 25, ¿cierto? Porque 27 incluso tiene raíz cúbica, entonces les va a quedar un número por ahí, y 25 tiene raíz cuadrada, así que también van a poder hacer ahí. Profe, ¿Sí? ¿y cómo llegó al valor de antes de P? Parece que en ese mismo ejercicio, en el 6, ¿Sí? ¿cómo ¿Ya? llegó a ese valor? Ese es el P cuando el H vale 4 y el K vale 9. Y eso lo tengo que reemplazar en la función inicial, en esa h elevado a un medio Claro, por k elevado a un medio, claro. Esta dependencia de aquí, este P, siempre es el valor que se obtiene al reemplazar S y S. en la función inicial.
Exacto. Salvo Ahí. que aquí no tuvimos que hacer eso, obtuvimos este P sin reemplazar ese y ese a partir de los cambios. Sí, sí. Cuando lo tengan listo, lo pueden subir a Canvas y pueden den por terminada la clase de hoy. Si no, si les sale otra duda, voy a estar aquí todavía 5 minutos más. Profe, ¿qué pasa si uno se equivoca? No importa. No, nada, no pasa nada. No es una evaluación así como de que te voy a poner malo y te voy a perjudicar, sino que más bien es como, se me había como olvidado hacer, o sea, sí, he hecho varias actividades, pero se me ha olvidado hacer más seguidas actividades que evaluaran la participación en clases, que era uno de los lineamientos de este semestre de la universidad. Entonces, hice 2 de estas y tengo algunas de Mentimeter que ustedes también han participado, así que esas son como las que voy a considerar. Pero no es como que tenga como bueno o malo, sino que en verdad es como tu participación en la clase, etc. Gracias, profe. De hecho, ya el otro ciclo, después de esta semana de receso, vamos a tener más actividades del tipo, o sea, en Mentimeter, ¿ya? Como voy a ir reforzando también esa parte. Profe, tengo más o menos lista la parte de, a ver cómo lo explico, como me falta la parte que se multiplica por el cambio de H y el cambio de K, no sé ¿Ya? cómo plantearla. Pero de esta parte, esto, O sea, dentro de eso, como la parte que se ujú, está multiplicando por el cambio de H y la parte que se está multiplicando por el cambio de K. O sea, que sea como, esto, claro. ya, pues tienes que calcular la derivada parcial de P respecto a H. Y entonces porque yo tengo calculado el valor de P, y creo que está correcto, pero es que no entiendo lo que puso después abajo cuando le sale como un medio de ¿Ya? H. Sí, esta es derivada de P respecto a H. Ya. O sea, me salté cómo hacerla paso por paso, pero es que P era esto, así. Y entonces su derivada de H es un medio, de H elevado a menos un medio, K elevado a un medio. Y eso lo reemplacé ahí. Ahí, Ah, y reemplazo los valores de H como 4 y K como 9. exacto. Ujú. Ah, perfecto. Que no entendía al inicio de dónde salía el 3 medio y todo, pero ahora ya entiendo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿A ti te va a quedar otra derivada? Sí, ¿cierto? Ah, sí. Sí, los tienes que reemplazar en los valores los valores bonitos, no los nuevos. Profe, una pregunta. Dime. Estoy en el paso, en el penúltimo paso, donde ¿Ya? ya tengo que multiplicar todo. Eso lo paso todo a decimal y lo multiplico. Sí, sí, claro. Pero estás como calculando qué cosa. El cambio de P. Al cambio de P. Ya, calculaste entonces las derivadas parciales, las evaluaste, Sí, según yo, está correcto. la multiplicaste por el cambio de H y cambio de K. Sí, pero todavía no lo multiplico, lo tengo expresado. Ya. Tienes que multiplicarlo por esos cambios, para que te dé ahí el cambio en P.
Ya, ¿alguna última consulta? Voy a cerrar la clase en 2 minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta. ¿Después el profe nos va a corregir o cómo se Sí, sigue? claro. No, sí, sí. Ah, ya. O sea, Ignacio en realidad, él lo va a corregir. Profe, donde dice antes el P igual a 6, ¿de dónde salió ese 6? De cambiar el H y el K en la función. Ah, ya. Gracias. ¿Alguien más tiene esa duda? ¿De dónde salió el 6? Ese 6 de ahí, para que vean que es P cuando el H vale 4 y el K vale 9. Esto es 4 elevado a un medio, 9 elevado a un medio, y nos queda 6. Ahí está, ahí sale ese 6. Obviamente uno no puede, la idea es como no hacer eso con los nuevos valores, o sea, con los valores feos de la chica. Por eso lo reemplaza como antes y hace todos estos cambios entre medio para llegar a la aproximación del P. Profe, el último valor cuando saca al final la variación de P también está aproximado, ¿no? Porque el signo se ve como que estuviera un igual. ¿Dónde? Al final de la fórmula de la variación de P. ¿Ya? Sí, porque la suma de esos dos valores es igual a S, pero S es la aproximación de delta P. Entonces sería como el aproximado, ¿sería? Entonces, Sí, o sea, si resumo esto, me queda delta P aproximadamente menos 0,0083. ¿Ya? Ahí. ya. Sí, aquí, bueno, debía haber puesto aproximado en todo caso. Todos estos ya son puras aproximaciones, no son como el cambio real. Bien, entonces, ya no nos vemos hasta después de esta semana de receso, ¿cierto? Y ya sus notas están entregadas, las del control 1, así que ya deben saberlas. Bueno, cualquier duda, Ignacio les dijo ahí que la puedan ver con él. La pauta me parece que está en Canvas ya, la debe haber subido, así que ahí tendría que estar todo listo. Ya, eso, suban el ejercicio, ya todavía les queda tiempo para que lo terminen. Y lo suben al Canvas, ya, hasta las 4. Y después de eso ya quedan libres de matemáticas 2 hasta de vuelta del receso. Así que ojalá que aprovechen también de descansar. Y bueno, la idea es que esa semana no tengan tareas ni le entreguen notas ni nada. Así que por lo menos eso se va a cumplir en este ramo. El próximo control, no sé bien, Benja, voy a revisar. Voy a revisar hasta dónde entra. ¿Ya? Hasta qué parte. Pero ya entraría como de derivada hacia adelante, porque eso es lo que no hemos preguntado. Así que sería como eso. Ya, que esté muy bien. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.